Supercrack Estrella presenta Jesús Cristo y los ángeles gigantes de la quinta dimensión. ¿Cómo es la resurrección de Jesús en los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos no son considerados canónicos al no estar en la Biblia y nos cuentan una historia distinta de Jesús y su resurrección. Seres gigantes, ovnis, seres de otras dimensiones, donde definen a los humanos como los durmientes, los dormidos, algo que sin duda nos recuerda mucho a la película Matrix, donde Neo despierta de la Matrix lleno de cables y conexiones. ¿Estamos los humanos dormidos como dicen los evangelios apócrifos? Todo este mundo donde estamos no es más que un sueño de otro yo que duerme en alguna parte. Hace 21 años Neo tomó la píldora roja y conocimos de Matrix. Despierta, Neo. Matrix ocurre en lo que parece ser una ciudad contemporánea de USA. Neo, el protagonista, es un hombre joven, hacker en la noche y empleado de un gran conglomerado durante el día. Como hacker, Neo ha oído rumores de Matrix y se pregunta qué es. Extranjeros misteriosos a que él no conoce lo visitan. Sin embargo, ellos saben qué es Matrix. Estos extraños le informan que Matrix es una realidad originada en un ordenador en el cual ella misma vive, y que el programa de computadora es controlado por una inteligencia artificial, AI, que ha asumido el control de la Tierra. El año es realmente el siglo XXII. La Tierra ha sido diezmada debido a una batalla para su control entre las máquinas y los seres humanos. Matrix oculta esta acción. La superestructura de AI, inteligencia central de las máquinas, se crea y es sostenida por la energía que generan los seres humanos, para que ellos no sepan que están siendo utilizados para alimentar a las máquinas, son criados como ganado mientras un programa de computación genera una realidad virtual llamada Matrix. Los seres humanos viven sus vidas en esta realidad originada en la computadora, pero esta existe solo en sus mentes. En la realidad, AI mantiene a los seres humanos en huevos mecánicos llenados de líquido amniótico. La infraestructura de AI, por consiguiente, mantiene a seres humanos vivos para generar la energía que producen. Los extranjeros son un grupo de los seres humanos que han escapado de Matrix. Nombran a su líder Morpheus. Este cree firmemente, de acuerdo a las profecías, que Neo es el salvador de la humanidad del dominio de Matrix. Un oráculo, también un ser humano escapado, ha predicho hace largo tiempo que un salvador vendría, una especie de segunda llegada, y que solo el elegido podría ver a través de la matriz y destruirla. El oráculo había dicho a Morpheus que él mismo lo encontraría. Parece que Neo es como Jesús Cristo. La misión de Jesús Cristo es despertarnos del sueño de la Matrix. Eso es lo que nos cuenta los evangelios apócrifos. Despierta, Neo. Lo que sabemos sobre la vida y obra de Jesús lo encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia. La segunda parte de la Biblia cristiana fue compuesta entre los años 50 y 100 después de Cristo. Fue publicada en el año 370 y consagrada en el Tercer Concilio de Cartago en 397. Sin embargo, muchos han puesto en duda los textos elegidos para su conformación, particularmente por la existencia de los llamados evangelios apócrifos. Y, si bien, coinciden en muchas cosas sobre la vida de Jesús, en otras hay grandes diferencias, por lo que hablaremos de cómo es presentada la resurrección del Mesías en los evangelios apócrifos. Este evangelio apócrifo fue conocido a partir de un códice que data de los siglos 5 y 7 que se encontró en un cementerio en Akhmim, Egipto. Contiene algunos detalles muy familiares y algunos detalles bastante fantásticos de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, así cuenta la resurrección de Jesús en los evangelios apócrifos, el Neo de Matrix. Ahora, en la noche en que se acercaba el día del Señor, mientras los soldados vigilaban 2 por 2 en guardia, había una gran voz en el cielo, y vieron que se abrían los cielos, y 2 hombres descendían de allí con mucha luz y se acercaron a la tumba, y la piedra que había sido arrojada en la puerta se abrió y se abrió parcialmente camino, y se abrió la tumba, y entraron los 2 jóvenes. Pedro 9, 35, 37. Los soldados, por lo tanto, cuando lo vieron, despertaron al centurión y a los ancianos, porque también estaban allí vigilando. Y cuando contaron las cosas que habían visto, otra vez vieron a 3 hombres que venían de la tumba, 2 de ellos sostenían al otro y una cruz los seguía, y la cabeza de los 2 llegó al cielo, pero la de aquel que fue dirigido por ellos sobrepasó los cielos, y oyeron una voz de los cielos, diciendo: ¿Predicaste a los que duermen? Y se escuchó una respuesta de la cruz: sí. Pedro 10, 38, 42. Podemos observar cómo se refiere a los humanos como los que duermen, cuando Dios pregunta: ¿predicaste a los que duermen? Y Jesús contesta: sí.
También parece referirse a los ángeles que ayudan a Jesús a salir del sepulcro como gigantes, cuando dice: y la cabeza de los dos llegó al cielo, pero la de aquel que fue dirigido por ellos sobrepasó los cielos. Estos gigantes ángeles podrían ser seres de la quinta dimensión. Nikola Tesla nos habló de estos seres gigantes. En 1899, ya en Estados Unidos, creyó haber recibido señales de radio extraterrestres. Dijo de estos seres que eran tan grandes como montañas. Nikola Tesla, inventor conocido sobre todo por sus avances en el campo del electromagnetismo, podría haber estado en contacto con extraterrestres. Al menos así lo afirma uno de sus biógrafos, Tim R. Schwartz, en su libro The Lost Papers of Nikola Tesla, Arp Chemtrails and Secrets of Alternative 4. Según Schwartz, durante la prueba de una de sus muchas invenciones, Tesla detectó transmisiones de radio que se adjudicaron a comunicaciones extraterrestres. Se preguntó en ese momento si no estaba escuchando un planeta saludando a otro, como él dijo. A partir de ese momento, se convirtió en algo como una obsesión suya, para construir mejores receptores de radio, para tratar de ver si podía volver a captar lo que escuchó. Llegó al punto en el que afirmaba que en realidad estaba recibiendo transmisiones de voz. Dijo que sonaba como si la gente hablara de uno a otro. Hizo anotaciones diciendo que en realidad estaba escuchando a seres inteligentes de otro planeta hablando entre sí, aunque no sabía en qué idioma estaban hablando. Pero todavía sentía que los entendía, dijo el biógrafo. Dijo que estos seres tenían que ser tan grandes como montañas. Volviendo a resurrección de Jesús en los evangelios apócrifos, donde también nos habla de una cruz cuando dicen: los soldados, por lo tanto, cuando lo vieron, despertaron al centurión y a los ancianos, porque también estaban allí vigilando. Y cuando contaron las cosas que habían visto, otra vez vieron a 3 hombres que venían de la tumba, 2 de ellos sostenían al otro y una cruz los seguía. Esta cruz bien podría ser un ovni. Recientemente filman un misterioso crucifijo ovni y revoluciona las redes sociales. Los avistamientos tuvieron lugar en diciembre pasado sobre las zonas de Ucrania y Crimea, muy cerca de donde se produjo el siniestro del avión MH17 de Malaysia Airlines. Según fuentes, se trata de un raro avistamiento ovni con forma de crucifijo que pudo ser registrado en un vídeo, el cual actualmente está siendo reproducido en las redes sociales. Estos inusuales avistamientos, por supuesto, han suscitado todo tipo de comentarios y especulaciones. Desde aquellos que sostienen que se trata de actividad alienígena de vigilancia sobre una zona de conflicto, hasta los que dicen que simplemente se trata de algún tipo de drone. Un testigo del hecho afirmó: la cruz parecía estar viva, como si se tratara de una entidad. Fue un espectáculo increíble. Muchos ufólogos, y entusiastas de los ovnis y lo paranormal en general, afirman que las apariciones son en realidad mensajes de paz de parte de razas extraterrestres que observan la actividad humana, lo que en principio explicaría que estos avistamientos se hayan producido en zonas de gran tensión y donde actualmente se desarrollan conflictos bélicos. La cruz y los ángeles no aparecen en el relato que conocemos de la Biblia, ni a una cruz respondiendo: Jesús en los infiernos. Entre la muerte y resurrección de Jesús hay un oscuro episodio, que no aparece en los evangelios, pero sí en un par de breves alusiones de un escrito canónico, la primera epístola de Pedro, 3:19, 4,6. El descenso de Jesús a los infiernos. Este hecho se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo, el Evangelio de Nicodemo. Unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la ley cuentan cómo en el retorno de Galilea, donde habían sido testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén, les salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco, que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a 2 que se llamaban Leucio y Carino, que les contaron los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Maestro, entre ellos su visita a los infiernos. El comienzo de la narración suena así: estábamos nosotros en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde el principio. Y a la medianoche amaneció en aquellas oscuridades como la luz del sol, y con su brillo fuimos todos iluminados y pudimos vernos unos a otros. Y al punto nuestro padre Abraham, los patriarcas y los profetas y todos a una se llenaron de regocijo y dijeron entre sí: esta luz proviene de un gran resplandor. Entonces el profeta Isaías dijo: esta luz procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los antiguos patriarcas comenzaron a regocijarse de inmediato con la liberación que se les avecinaba, mientras que Satán prevenía a sus huestes a fin de que se prepararan para recibir a Jesús. Satán mandó reforzar las puertas del infierno, pero al conjuro de una voz celestial se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de hierro quedaron reducidos a pedazos, y todos los difuntos encadenados se vieron libres de sus ligaduras, nosotros entre ellos.
Entonces penetró dentro el Rey de la Gloria en figura humana, y todos los antros oscuros del infierno fueron iluminados. Enseguida se puso a gritar el infierno mismo: «Hemos sido vencidos!» exclamación de cierre. Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó al mismo infierno para que lo mantuviera a buen recaudo. Luego condujo a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por Adán y siguiendo por Enoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías y Jeremías. Juan Bautista también hay otros, como el de Tomás, no confundir con el de la infancia, en el que se nos muestra otro camino hacia la salvación. En él, nos dice Jesús, no nos salvó al morir y resucitar, más bien, Jesús salva a las personas al revelar la verdad, el conocimiento de Dios y de sí mismos a través de sus dichos. Y oyeron una voz de los cielos, diciendo: ¿Predicaste a los que duermen? Y se escuchó una respuesta de la cruz: sí. El mundo como lo conocemos es un producto de nuestra imaginación o una ilusión construida por un malvado científico. Quizás somos objetos de un experimento científico y nuestro cerebro ha sido retirado de nuestro cuerpo, conectando sus terminaciones nerviosas a un superordenador que alimenta todas las sensaciones de la vida cotidiana, haciéndonos creer que estamos viviendo una vida completamente normal. Algunos filósofos creen que la realidad que percibimos puede ser producto de un programa informático. El filósofo británico Nick Bostrom, que en el año 2011 fundó el programa de Oxford sobre los impactos de la tecnología del futuro, indicó que nuestro universo puede ser un juego de ordenadores diseñado por extraterrestres e incluso sugirió que una raza de descendientes ahora evolucionados podría estar detrás de nuestro encarcelamiento digital. Los seres futuristas, humanos u otros, podrían estar utilizando la realidad virtual para simular un momento del pasado o recrear cómo vivían sus antepasados. Cerebros en cubetas. Hilary Putnam, filósofo, matemático e informático, planteó la teoría que los humanos podríamos ser cerebros en cubetas conectados a unas máquinas. El autor narra una historia en la que toda la humanidad está formada por cerebros en cubetas, conectados a un ordenador por un científico maligno. Tras exponer la hipótesis, lanza la pregunta: si fuéramos cerebros en cubetas, ¿podríamos pensar que lo somos? Esta teoría propone que todo lo que percibimos con nuestros sentidos podría ser el resultado de un experimento de alguien superior, ya sean humanos, máquinas o extraterrestres, y que nuestro cerebro se encuentra en un frasco, por lo que todas las situaciones que vivimos día a día son simples simulaciones de ordenador para ponernos a prueba. Sin duda, esta teoría es el argumento principal de la trilogía Matrix. ¿Estamos durmiendo? Ahora, en la noche en que se acercaba el día del Señor, mientras los soldados vigilaban 2 por 2 en guardia, había una gran voz en el cielo, y vieron que se abrían los cielos, y 2 hombres descendían de allí con mucha luz y se acercaron a la tumba, y la piedra que había sido arrojada en la puerta se abrió y se abrió parcialmente camino, y se abrió la tumba, y entraron los 2 jóvenes. Pedro 9, 35-37. Los soldados, por lo tanto, cuando lo vieron, despertaron al centurión y a los ancianos, porque también estaban allí vigilando. Y cuando contaron las cosas que habían visto, otra vez vieron a 3 hombres que venían de la tumba, 2 de ellos sostenían al otro y una cruz los seguía, y la cabeza de los 2 llegó al cielo, pero la de aquel que fue dirigido por ellos sobrepasó los cielos, y oyeron una voz de los cielos, diciendo: ¿Predicaste a los que duermen? Y se escuchó una respuesta de la cruz: sí. La idea de que vivimos enchufados en un mundo como el de Matrix es menos descabellada que hace unos años, ya que estamos empezando a crear mundos virtuales muy parecidos al nuestro, que intentan estimular nuestros sentidos de la forma más parecida a la vida real. ¿Estamos dormidos o despiertos? ¿Nuestro entorno, aquel que consideramos tangible y real, será verdadero? ¿Podemos constatar nuestro mundo por medio de la experiencia de los sentidos? Estas preguntas han aquejado a múltiples pensadores y, de este tema, han surgido innumerables películas. ¿Por qué? ¿Acaso la realidad es más o menos de lo que vemos, sentimos, palpamos, gustamos y olemos? En el presente ensayo abordaré el sueño y la vigilia desde Platón, Descartes y Putnam para, posteriormente, explorar los conceptos planteados por estos filósofos en la película de Matrix. Pero entonces, llega otro inconveniente que puedo denominar por alma: si hay un genio maligno que me hace equivocarme intencionalmente en todo. Descartes cavila en el tema, lo piensa y analiza, pero no logra darle una respuesta, porque si no se tiene cuerpo, todo es ficción, y ahora llega a otro dilema: ¿qué pasa con el sentir si no se puede realizar sin la parte corpórea? Y aparte, estas sensaciones muchas veces nos hacen creer sentir algo en los sueños siendo falsos en la realidad.
A lo cual responde que el pensamiento existe y no se nos puede despojar de él, por ende si soy existo, por ende, el ser humano es algo que piensa, por lo cual soy algo cierto y existente en la medida en que pienso y así. Luego, aparece un filósofo norteamericano llamado Hilary Putnam que en su libro Razón, Verdad e Historia, retoma el pensamiento cartesiano con el experimento de los cerebros en una cubeta. Este experimento se enmarca realismo metafísico, el cual es definido por Putnam, 1988, citado por Diegues, 1998, como el mundo que existe independiente de la mente y, ese mundo, posee una estructura determinada así la conozcamos o no. Según lo anterior, una descripción verdadera o correcta del mundo sería aquella que se refiera a objetos realmente existentes en el mundo y, por lo tanto, debe existir una representación completa del mundo objetivo tal y como este es en sí mismo. Entonces, este realismo metafísico presupone la existencia de un mundo prefabricado y asimismo, un punto de vista del ojo de Dios desde el cual se pueda contemplarlo. Con lo anterior, se llega al experimento de los cerebros en una cubeta. No sabemos que no somos cerebros, flotando en el líquido contenido en una cubeta de laboratorio, conectados con un computador que nos provee de las experiencias que tenemos en cada momento y bajo el control de algún técnico científico inteligente, o bondadoso, o malévolo, dependiendo de los gustos de cada cual. No lo podemos saber porque, en el caso de que lo fuéramos y si el científico tuviera éxito, nada en nuestra experiencia nos revelaría que lo somos. Por hipótesis, nuestras experiencias serían idénticas a las de algo que no fuera un cerebro en una cubeta, dado que cada uno de nosotros solo puede apelar a su propia experiencia, y como la experiencia es idéntica en cualquiera de las dos situaciones alternativas, nada hay que pueda revelar cuál de las situaciones es la que de hecho será. Ahora bien, los planteamientos anteriores son la base teórica de la película de Matrix. Inicialmente es importante aclarar cuál es la trama de dicha película. The Matrix es una película de ciencia ficción que afirma la existencia de dos realidades. La que se vive cada día denominada la matriz, la cual es un sueño que parece real, y la otra realidad, es la que se encuentra detrás de ella. La real, el protagonista de esta película Neo, está buscando con ansias la verdad sobre la realidad en la que se encuentra porque está seguro que algo tiene total control sobre su vida. Posteriormente, sale de esa matriz, de ese sueño y se enfrenta con la realidad. Todo su mundo era una fantasía controlada por robots y, lo real ahora es que el mundo está en destrucción. ¿Qué significa apócrifo? Etimológicamente, proviene del griego apócripon, que significa oculto. Es altamente probable que, en su significado original, un texto apócrifo no tuviera una importancia desfavorable, sino que simplemente denotara una composición que reclamaba un origen sagrado, y se suponía que había estado oculta durante generaciones, o absolutamente, a la espera del momento oportuno de ser revelado. Sin embargo, el nombre de apócrifos pronto llegó a tener un significado desfavorable que aún conserva, lo que conlleva la falta de autenticidad y canonicidad. ¿Por qué no está en el Nuevo Testamento? Los evangelios apócrifos se consideraban en la antigüedad como heréticos o marginalmente ortodoxos. Tenían ideas que los cristianos de aquellos años no creían que representaban la verdad de Jesús y su doctrina. La mayoría de ellos no se incluyeron en el Nuevo Testamento porque los cristianos que formaron el libro y eligieron el canon, no pensaron que estuvieran escritos por apóstoles o por personas que conocían a los apóstoles. ¿Qué encontramos en los evangelios apócrifos? Los evangelios apócrifos narran lo que los apóstoles o seguidores de Jesús vivieron estando con él, antes y después de su resurrección. Hay otros, como el de infancia de Tomás, que aborda a Jesús durante sus primeros años, y muestra cómo el Salvador no se controlaba del todo al usar sus poderes. Una pregunta, que subyace en toda la película, es, si Neo es el elegido o no. Neo está dormido en su escritorio en una de las primeras escenas. Un monitor de la computadora al lado de él flashea en varias ocasiones el texto simple: despierta Neo. El mensaje es una indicación del sí mismo. En el hombre durmiente está el ego, síntoma de una psique egocéntrica. Él es inconsciente de la posibilidad de saber que hay algo más además del ego. Aún no se ha despertado a la posibilidad de la existencia de un mundo exterior al que está viviendo. El mensaje siguiente aparece en su pantalla de computadora: sigue al conejo blanco. Esto tiene la conexión obvia con Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella sigue el conejo blanco en el agujero y se incorpora a un mundo fantástico. El conejo blanco en este caso, resulta ser un tatuaje el hombro de una mujer que llega a la puerta de Neo. Trinity, nuestro protagonista, decide ir con la mujer a un partido. Él sigue el conejo blanco.
En los términos de Jung, la mujer, la que tiene el tatuaje del conejo blanco en su hombro, es una figura del ánima, una figura femenina del mundo terrenal que lo conduce lejos de su estado de ego al dormir. El ánima es una figura del alma para un hombre que tenga una actitud externa masculina. El ánima es como una guía en el alma o en el mundo interno de un hombre. El complemento de una mujer al ánima es el animus. La mujer con el tatuaje blanco del conejo está con otro hombre que comparte un disco de la computadora con información ilegal de Neo. El hombre dice a Neo que él será un salvador, su Jesucristo. El tema de Neo como figura de Jesús juega a través de la película. En la opinión de Edward Edinger, Cristo es una figura que representa la individuación del ego. La imagen de Cristo, y la rica red del simbolismo que ha recolectado a su alrededor, proporcionan muchos paralelos al proceso de la individuación. En efecto, cuando el mito cristiano se examina cuidadosamente en la luz de la psicología analítica, la conclusión es ineludible dado que, el significado subyacente del cristianismo es la búsqueda de la individuación. La referencia a Jesús en esta escena implica que Neo representa la psique humana al comenzar el proceso de individuación. Las reuniones de Neo con una mujer llamada Trinidad, Trinity, en el equipo se suceden. Trinidad dice a Neo que está enterada de su deseo de saber cuál es la Matrix. Es la pregunta que te trajo aquí, ¿qué es Matrix? Ella es también una figura del ánima. Trinidad es quien lo conducirá hacia el mundo terrenal. Jung llamó al ánima, una figura del alma, que ocupa un área o límite entre el inconsciente colectivo y personal. El ánima también se asocia al destino de una persona, y es una figura de fascinación de la psique. Trinidad, como 3, es incompleta. Jung escribe, el número 3 no es una expresión natural de la integridad, puesto que 4 representa el número mínimo de determinantes en un juicio entero Stor. 275, Jung creyó que el número 4 representa la integridad en la psique humana. Si uno cambiara el Neo conocido levemente, sería la palabra 1. La falta de separación de los números 1 y 3 en la película, de Neo y Trinidad, representa un estado incompleto en la psique humana. Pues veremos, es cual el ensamblar de Neo y de la Trinidad, que hacen así 4, los efectos el cambio necesario para Neo para superar a sus adversarios en la duración de la película. El mismo mensaje que tuvo Nikola Tesla esta cuenta de 1, 2, 3. Un excéntrico personaje estaba solo en su taller en Colorado Springs, una noche de 1989, junto a una de las extrañas máquinas que construía para continuar experimentando con la energía eléctrica de manera inalámbrica. Un transmisor magnificador, que era una versión mejorada de las bobinas que había bautizado con su propio apellido. Todo marchaba con normalidad hasta que algo llamó la atención del inventor, una serie de secuencias que contaban 1, 2, 3 de manera repetida. Estaba atónito. No podía creerlo y continuó revisando. 1, 2, 3 era imposible, ¿cómo podía serlo? 1, 2, 3 Finalmente, los extraterrestres entraron en contacto. Nikola Tesla fue el primer personaje en entrar en contacto directo con los aliens, o al menos el pionero en comenzar una relación unidireccional con seres de otro planeta. Pensaba que eran de Marte o Venus y que finalmente, gracias a sus inventos, podía escuchar que querían comunicarse con nosotros. 1, 2, 3. Era una secuencia constante que parecía un llamado. Un mensaje que requería que contestáramos. Sin embargo, dejaron de sonar, se silenciaron después de un momento. Pero la idea de que no estábamos solos en el universo cambió a Tesla para siempre. Venus, el lugar donde en Supercrack Estrella hemos hablado de que es el infierno. 1, 2, 3. Despierta, Neo. 1, 2, 3. Despierta, Neo. La resistencia temprana de los caracteres del ego ocurre después del reclutamiento inicial de Neo al grupo de Morpheus. Neo tiene una reunión con su jefe después de llegar tarde nuevamente al trabajo. Este le dice, usted tiene un problema con la autoridad, señor Anderson Matrix. Neo es su alias como hacker de computación. Su nombre en el mundo verdadero es Thomas Anderson. El jefe le dice al señor Anderson en términos concluyentes que perderá su trabajo si se atrasa nuevamente. El personaje del jefe es un mecanismo de defensa del ego que procura recuperar el control sobre la distracción de Neo, algo que ocurre en nuestras vidas, donde tenemos todo un aparato de distracción para que no podamos pensar. Despierta, Neo. 1, 2, 3. Despierta, Neo. Morpheus continúa describiendo qué significa Matrix. Él dice, la matriz está toda a nuestro alrededor. Es como psiquismo proyectado creado por el ser humano.
ha sido colocado ante tus ojos para que alcances la verdad. Matrix es una realidad psíquica creada por las criaturas de AI que controlan la Tierra. La realidad psíquica es proyectada dentro de las mentes de los humanos que actualmente viven como fetos dentro de huevos que los contienen. Por lo tanto, los humanos experiencian lo que perciben como realidad, pero en verdad, esta es solo una realidad creada por la computadora, para mantener satisfechos a los humanos. De esa manera los agentes del ego, AI, son responsables de proyectar un mundo falso, un frente, para controlar a la humanidad. La meta suprema de las criaturas de AI es la de regenerar la energía que los humanos producen naturalmente para así mantener la infraestructura operativa de AI. Matrix es una descripción de una proyección psíquica. En Holland de Jacobi, vemos que ella define la proyección como la extrapolación inconsciente y automática de un contenido psíquico dentro de un objeto, como un atributo del cual luego se nos presenta a nosotros. Todo aquello que es inconsciente en un hombre es proyectado por él en un objeto situado fuera de su propia ego. Por lo tanto, el fenómeno de proyección es una parte natural de la psique, una parte de la naturaleza humana en sí misma. Por ejemplo, los contenidos de la sombra son frecuentemente proyectados en otros. Un cristiano fundamentalista puede percibir que alguien que no acepta a Jesucristo como su Salvador es demoníaco o malvado. Estos sentimientos de maldad o demoníacos, que un fundamentalista percibe como pertenecientes a otros, son sus propios sentimientos o emociones de maldad, proyectadas desde su sombra personal. Por años, durante la etapa de la Unión Soviética y la Guerra Fría, los ciudadanos de los Estados Unidos proyectaron su sombra colectiva o sus sentimientos colectivos de maldad en los ciudadanos de la URSS. Durante la colonización de África, europeos proyectaron sus sombras primitivas sobre los africanos negros que encontraron, asumiendo que los africanos eran incivilizados y primitivos como animales. El ego generalmente desconoce que estas proyecciones están ocurriendo. Los humanos que son controlados por los AI, también desconocen la existencia de la matriz. Físicamente los humanos viven en una especie de estado prenatal, uterino, en tanto que sus mentes perciben la realidad como la matriz, Matrix. Este estado de existencia es como la preindividuación del ego, antes del nacimiento o advenimiento del sí mismo, o self. También hay otros, como el de Tomás, no confundir con el de la infancia, en el que se nos muestra otro camino hacia la salvación. En él, nos dice Jesús no nos salvó al morir y resucitar. Más bien, Jesús salva a las personas al revelar la verdad, el conocimiento de Dios y de sí mismos a través de sus dichos. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.